Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Bienvenidos a Conexión Vital, un espacio de salud y prevención, conciencia de lo más importante que tenemos, nuestra salud. Gracias por estar hoy aquí acompañándonos en una edición más de Conexión Vital. Qué bueno poder estar compartiendo con personas tan maravillosas como es el doctor Jaime Alberto Carmona, quien es psicólogo, profesor de la Universidad de Manizales, de donde soy ya graduado. Y qué felicidad poder tener estos espacios de encuentros académicos por parte de la universidad y personas como usted, profesor. Gracias por estar hoy aquí, doctor Jaime. Gracias, Santiago, por la invitación. Un saludo muy especial para los televidentes y muy complacido de estar acá conversando. Hoy vamos a tocar un tema supremamente interesante que nos compete a todos porque es algo que, bueno, veníamos viendo mucho antes de la pandemia, indiscutiblemente, sobre todo en nuestra ciudad Manizales, donde se encuentra un índice muy alto de este evento, y es el suicidio, un verdadero tema sobre salud mental que queremos hablarlo porque muchas veces se esconde este tema en las familias, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, o de pronto lo vemos como algo que no se debería hablar, que de pronto alguien lo hace y prefieren guardar silencio. Y en Conexión Vital queremos educar a la comunidad que nos está viendo, a esas madres, cabezas de hogares, abuelos, abuelas y padres que están allí de pronto viviendo una situación de salud mental con sus familiares, o inclusive personas que nos están viendo ya han pasado por una situación en su familia o personal. Entonces, empecemos contándole a las personas un poco sobre este tema que ha sido, digamos que tan polémico. Gracias, Santiago. Sí, yo creo que con el suicidio nos está pasando lo que pasaba hace 40 años con el tema de las drogas y con el tema de la sexualidad. Por ejemplo, en los colegios se discutía si era bueno hablar con los muchachos y las muchachas sobre drogas y sobre sexo, y habían quienes decían que era mejor no hablar, hasta que nos dimos cuenta que habláramos o no habláramos, los chicos estaban teniendo sexo y estaban teniendo contacto con las drogas. Con el suicidio está pasando algo parecido, que hay quienes dicen que de eso no se habla, que echémosle tierra, etcétera, y nos estamos dando cuenta que es mejor hablar que no hablar, que es una realidad que viene creciendo en el mundo, que como vos lo decías, Santiago, antes de la pandemia venía creciendo. En Colombia, afortunadamente, en el 2020 bajamos las tasas, no solamente en Colombia, sino también en Caldas y en Manizales, hubo unos descensos, pero en otros lugares del mundo sigue creciendo. Por ejemplo, en Japón, en Inglaterra y en Alemania, ya crearon el Ministerio de la Soledad. Y el Ministerio de la Soledad se creó porque se dan cuenta que los solitarios tienen un altísimo riesgo de suicidio. Mejor dicho, es para no crear el Ministerio del Suicidio. Profe, entonces, usted dice que en el 2020 disminuyó un poco ese índice. ¿Podríamos decir que el tema de la pandemia y el hecho de que las personas pudieran haber estado un poco más en sus hogares, con sus familias o en sus casas, tuvo un impacto positivo sobre el suicidio? ¿O qué hace que en el 2020 haya disminuido un poco esta tasa? Pues yo creo que sí, efectivamente, lo que tú dices influyó, que un municipio como Manizales, que un departamento como Caldas, que tenemos todavía, digámoslo así, como unas familias y unas redes familiares más o menos fuertes, contribuyó el que nos sosegáramos un poco, el que no circuláramos tanto, mientras que en otras grandes ciudades, donde la gente está más aislada, donde hay más gente solitaria, más bien las tasas crecieron. Claro que sí. Estamos viendo que el suicidio es algo que involucra
a personas desde edades tempranas hasta adultos mayores. De pronto, ¿cómo podríamos contarle esto a las personas? Porque muchas personas que nos ven creen que esto es algo de pronto solo de jóvenes o de adultos, ¿sí? Claro, o de enfermos mentales. O de enfermos mentales. Sí, la Organización Mundial de la Salud dice que el suicidio es un fenómeno multideterminado. Para decirlo con una metáfora, es como un rompoy al que se llega por diferentes avenidas. Entonces una persona, por ejemplo, puede llegar al suicidio por una crisis económica. En las crisis económicas hay suicidios, de rachas de suicidios de empresarios. Una persona puede llegar al suicidio por una crisis en su relación de pareja, por un divorcio, por una ruptura de una relación de pareja. Una persona puede llegar al suicidio por un fenómeno de exclusión por su identidad sexual, por su orientación sexual. Una persona puede llegar al suicidio también, por supuesto, por un trastorno psicológico, claro, por una depresión, por un trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, no se llega por una sola vía y por eso es que no se puede explicar desde una disciplina. Tiene que ser un diálogo interdisciplinario, por eso la suicidología es un campo interdisciplinario que se ocupa de la prevención y la intervención del suicidio. Es tan amplio que ha llegado a crearse diplomados y estudios como a través de esta rama y esta ciencia que tú nos estás comentando, que ya en la Universidad de Manizales tenemos un diplomado sobre este. Sí, sí, efectivamente. En la Universidad de Manizales tenemos una línea de investigación en la que hemos realizado varios proyectos, hemos publicado ya varios libros, artículos, y consideramos que debemos proyectar la investigación al servicio de la sociedad. Es decir, que la gente necesita formarse, los maestros, los administradores, los trabajadores sociales, no solamente los psicólogos y los psiquiatras. Justamente este es un fenómeno que requiere una explicación interdisciplinaria y un abordaje intersectorial. Entonces, diseñamos un diplomado que es un diplomado muy bonito porque es un diplomado totalmente virtual. De manera que una persona que viva aquí en Manizales, que trabaje, que tenga actividades diversas, pues se matricula y se conecta al diplomado en los horarios de la noche, del fin de semana que tenga disponibles, y ahí están grabadas las clases, y ahí están las lecciones escritas, y ahí están los ejercicios, y ahí está el chat para que interactúe con los profesores, con los compañeros. Es diplomado en suicidología, ¿cierto? Sí, se llama Diplomado Latinoamericano Online en Suicidología. Suicidología. Porque somos 6 profesores de 3 países de América Latina. Fabuloso. 2 argentinos, 1 mexicana y 3 colombianos. O sea, tenemos profesores de diferentes partes del mundo aportando desde sus campos de acción. Sí, somos un grupo de investigadores que nos hemos venido encontrando a lo largo de los años en diferentes eventos académicos, y un día nos sentamos y dijimos, bueno, ¿por qué no construir un diplomado para que las personas que están en los municipios, que están o que están en las ciudades, pero que no pueden asistir, digamos, o conectarse siempre a la misma hora, puedan hacer un diplomado virtual? Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, lo construimos entre 6 investigadores de distintos lugares, incluso los que somos colombianos, pues estamos en diferentes ciudades, así que ha sido una experiencia también muy bonita de aplicación de la investigación a la solución de un problema social. Fabuloso, profe. Es tan interesante entender cómo el suicidio es un tema tan delicado que cada vez la ciencia tiene que estudiarlo de manera más profunda. Surgen investigaciones a través de
la psicología, la psiquiatría, y como usted mismo lo decía, no puede ser solo los psicólogos o solo los psiquiatras por un lado tratándolo, sino que tenemos que ser todos en conjunto, desde la familia hasta los profesionales de la salud, y que las personas nos demos como esa oportunidad de aprender un poco más acerca de ello y no digamos, eso es de los locos, ¿cierto? O eso Claro. es de simplemente de una comunidad allí. Claro, o es un problema exclusivo de los psicólogos y los psiquiatras. Exacto. Sí, yo creo que incluso los maestros son los agentes sociales más importantes en la prevención del suicidio. Porque en la prevención del suicidio, la educación es, sin lugar a dudas, la herramienta fundamental. Entonces, esto es más, digámoslo así, un asunto de sumar que de restar. Y es decir, y un administrador tiene que ver con el suicidio, y un abogado tiene que ver con el suicidio, y un ingeniero tiene que ver con el suicidio. Para poner ejemplos muy sencillos, en Francia, en el año 2008, designaron un equipo para una empresa que se llamaba Telecom, como se llamaba nuestra extinta Telecom. Y hicieron un proceso de reingeniería muy agresivo, incluso le cambiaron el nombre, ya no se llama Telecom sino Orange, y en una semana se suicidaron 19 trabajadores. Y otros 9 pues estuvieron graves, pero no se suicidaron, no murieron, digámoslo así, lo intentaron, pero no lo consumaron. Entonces los administradores tienen que preguntarse en qué medida ciertas decisiones administrativas pueden precipitar un evento de suicidio. Claro. De hecho, estos gerentes de la empresa Telecom francesa los juzgó la Corte Suprema de Justicia Por de estas Francia. decisiones, es algo que involucra a todos. Y los condenó. Fantástico. Y tenemos también hoy en Conexión Vital otro invitado fabuloso para hablar un poco acerca de este tema, y bueno, es muy lindo también ver desde otro punto de vista más conocimiento, como tú mismo lo decías, que en este caso no es ni de un psicólogo ni de un psiquiatra, sino desde un doctor en educación, que de profesión antes ingeniero electricista. Pronto, que ya después de un comercial que vamos a ver sobre la Universidad de Manizales, para que las personas conozcan un poco más esta universidad, les voy a contar quién es, porque además ha compartido con nosotros en Conexión Vital, y qué lindo poder contarlo desde la vivencia personal también, y sobre toda esta experiencia y conocimiento desde la investigación. Así que hoy en Conexión Vital estamos hablando sobre un verdadero caso de salud mental, que es el suicidio, algo que todos deberíamos hacer parte de esto para realmente entender, educarnos un poco más y tomar acción sobre el asunto. Así que seguimos aprendiendo en Conexión Vital. Estén muy atentos porque continuamos aprendiendo sobre el suicidio. Continuamos en Conexión Vital, hoy hablando acerca del suicidio. Realmente algo que todos deberíamos enterarnos un poco más, educarnos, porque hace parte de nuestra salud, tanto mental como física, recordando que la salud mental está integrada dentro de la salud completa, integrativa. Con el doctor Jaime Alberto Carmona estábamos hablando, él es profesor de la Universidad Manizales, además de esto psicólogo, quien ha escrito varios libros sobre el suicidio. Nos comentaba que ya inclusive hay un diplomado en la Universidad de Manizales, un diplomado internacional online de suicidología, que bueno, ya están abiertas las inscripciones para quien desee educarse sobre este tema, porque como mencionábamos, es algo que requiere de investigación. Cada vez hay más investigaciones en el mundo, y para eso también quisimos invitar a una persona que es experta en este tema, como profesión ingeniero eléctrico, pero magíster en educación y tiene un doctorado en ciencia de la educación. Además de esto, pues me da mucha alegría decir que es mi tío, el doctor Guillermo Rojas Quiseno, quien nos acompaña en este momento desde la ciudad de Cali, quien ha escrito múltiples libros en el tema del suicidio, lo ha vivido también en persona, con familiares cercanos. Y bueno, tío, qué maravilla poder contar contigo en este espacio y que tú nos cuentes pues desde la vivencia y desde la investigación sobre este tema que todos deberíamos conocer e involucrarnos como partícipes de la sociedad.
Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo para el doctor Jaime Alberto Carmona, a quien admiro, respeto y quiero muchísimo por su trabajo realizado con la Universidad de Manizales y con otras universidades. Realmente este tema, pues lógico, nos impacta demasiado y más cuando hemos vivido de cerca un suicidio que nos ha puesto a mirar para atrás y nos ha puesto en la cuerda floja de continuar nuestra vida. Y eso a nosotros nos inquieta y de allí que estemos recurriendo a la investigación para poder ser un soporte ante la comunidad en general. Y es esta la misión que estamos realizando todos nosotros y que vuelvo y resalto esa labor del doctor Jaime Alberto Carmona. Tío o doctor Guillermo, voy a decirte de las dos maneras, ¿cuáles son esos consejos que le podemos enviar a las personas que nos están viendo? Porque ahorita hablábamos de que es algo que impacta tanto a niños como a adultos jóvenes, adolescentes, inclusive adultos mayores, para que, ¿qué hacer cuando de pronto hay alguien que se está sintiendo muy triste o que tiene depresión o que de pronto quisiera afrontar esta situación con algún familiar o inclusive con sí mismo? Estoy coincidiendo con el diagnóstico del doctor Jaime, que me parece interesantísimo y que vale la pena resaltarlo. Nosotros los papás tenemos que ser sujetos activos, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, no vigilándolos ni cuidándolos, sino observando los vacíos existenciales que están creando y los dolores que los está llevando a la depresión. Cuando nosotros actuamos con esa educación desde la casa, no podemos entregarle la formación de nuestros hijos a ninguna institución. Cuando nosotros los vamos acompañando, nos vamos dando cuenta de tres columnas que tenemos que vigilar en cada persona y que tenemos que estructurarles y ayudarles a estructurar. Y desde mi punto de vista es el carácter, la voluntad y el temperamento. Recordando aquellas palabras de Aristóteles, cuando hablaba de la persuasión, podemos observar hoy que existen programas en internet y en muchos medios donde nos están persuadiendo no solo a la gente, a los menores, sino a todos nosotros, y nos están llevando a esa ambición desmedida, a dos palabritas que valdría la pena que algún día tratáramos por este medio: el deseo y la necesidad, que nos está llevando a una ruptura de esa estructura de la voluntad y del carácter para llevarnos al punto de la depresión. Vale la pena que en algún momento miremos profundamente este tema. No sé si el doctor Jaime coincida conmigo en que esa parte de la persuasión y esa parte del carácter y la voluntad nos están fallando las dos últimas. No sé usted qué opina, doctor Jaime. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente, doctor Guillermo, con que los padres tenemos una responsabilidad muy grande y las subjetividades cambian. Y pues podemos quejarnos los papás y los maestros y decir que es que los chicos de ahora pues son más débiles de carácter, o que es que los, qué sé yo, que las generaciones anteriores pues eran más fuertes, y sí, puede ser que efectivamente haya diferencias, pero si decidimos ser maestros o decidimos ser padres, hoy debemos trabajar con esas fragilidades, con esas carencias, con esas soledades, con esas circunstancias a veces altamente depresivas con las que tienen que lidiar nuestros hijos y nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que ahí tenemos una tarea muy grande y una tarea que empieza por casa. Profe, ahorita que estamos viendo tanta virtualidad,
y tantos jóvenes que tienen que estar conectados a un computador todo el día, inclusive algunos que han desertado tanto de la universidad como del colegio. ¿Qué mensaje como psicólogo le podemos enviar a esos padres o a esos familiares e inclusive a los jóvenes que nos están viendo de qué hacer? ¿Cómo mitigar un poco esa sobrecarga de estrés o de ansiedad que están viviendo? Sí, la virtualidad es una realidad que no podemos negar. Ya llegó y se quedó para siempre. Y la virtualidad tiene oportunidades, es decir, de uno comunicarse con un hermano que está lejos, con un hijo que está en otro país, acompañarlo, tener esa cercanía. Entonces, la virtualidad tiene oportunidades y también tiene riesgos, porque si el computador se convierte en el pretexto para dejar al chico solo, porque allá está calladito y entretenido y no sabemos en qué, creo que ahí la virtualidad deja de ser una oportunidad y se convierte en un riesgo. Entonces, yo creo que la virtualidad no hay que satanizarla, tampoco hay que idealizarla. Hay que tomarla como lo que es, una herramienta que puede ser muy potente y que en esta época en la que hemos tenido que, digamos, un poco prescindir de los encuentros cara a cara y de los encuentros y de los abrazos, yo creo que la virtualidad es una oportunidad. Es una oportunidad de abrazar con las palabras, con la mirada, con el gesto, pero eso sí, es decir, es no dejar que estos recursos nos gobiernen, sino nosotros, pues, instrumentarlos como herramientas para acercarnos. Adelante, tío. Yo creo que ese es el problema, que estas herramientas están gobernando, como dice el doctor Jaime, a los niños y los adultos. Nos estamos dejando llevar en este camino en el cual lo hemos llamado desde un punto de vista el programa insensible, en el cual está volviendo al joven, al niño y al adulto insensible. Pero adicionalmente, yo he pensado que se nos está presentando un problema adicional, y es por el oficio de papá y mamá, por la ocupación, les estamos dando como entretención o entretenimiento un computador, un juego o un celular, y con eso los tenemos distraídos. Esa distracción los está llevando a algo. Cuando la persona tiene fundamentado un carácter adecuado, uno no tiene problema, porque uno sabe, uno dice, bueno, y cuando tiene voluntad, cuando es capaz de aislarse en cualquier momento. De allí la importancia que hemos insistido en el libro La educación colapso mental, que tenemos que formar a nuestros niños, no solo en esas tres cositas, sino en disciplinas. ¿Para qué? Para que recurran a otras actividades, para que busquen la diversión. Ahorita hablábamos del guitarrista. El guitarrista llega a la casa, toma su instrumento y en él entrega todo su potencial, sus tristezas, sus alegrías, sus emociones, y regula la armonía, la vibración de su cuerpo. Él está recuperando la energía. Pero cuando los estamos dejando con los instrumentos solamente, estoy de acuerdo, doctor Jaime, no, sin satanizarlo, porque no lo podemos hacer, porque además tiene su utilidad, pero cuando los dejamos así, ahí los veremos sentados las 12 horas del día, las 24 horas, se irán a la cama debajo de las cobijas con su instrumento, con su computador. Claro. ¿Ves? Allí es donde está el peligro, allí es donde debemos ser cuidadosos. Muy bien. Es un tema muy interesante y todos los días debemos aprender un poco más de cómo actuar. De pronto muchas de las personas que nos están viendo lo han vivido o conocen a alguien que ha tenido ideas sobre el suicidio, de pronto de quitarse su vida. Y es muy valioso también hablar sobre esto porque puede que alguien está detrás de su casa y
detrás de la cámara, perdón, en sus hogares, diciendo yo en algún momento tuve ese pensamiento, pero lo reprimí o no le conté a nadie y de pronto todavía está ahí, o por qué lo tuve. Y vamos a responder esta pregunta después de un pequeño corte que vamos a hacer para que sigamos aprendiendo hoy en Conexión Vital con dos expertos sobre el tema del suicidio, que es algo que debemos conocer y sobre todo saber qué hacer para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Estén muy atentos porque continuamos en Conexión Vital. Las enfermedades del aparato digestivo están entre los principales motivos de consulta médica en todo el mundo. Estudios científicos han demostrado que el aloe vera puede ayudar a acelerar el proceso de la curación de úlceras. Videns pilosa posee propiedades antibacterianas, coadyuvando en el tratamiento para la gastritis. Y el óxido de magnesio coadyuva en el tratamiento de las alteraciones gástricas. En Productos Naturales Dr. Rojas, transformamos estos elementos de la naturaleza en Sacrotin Aloe, Videns Pil y Colibre. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Continuamos en Conexión Vital hablando del suicidio con dos especialistas en el tema, el profesor Jaime Alberto Carmona, quien es psicólogo y profesor de la Universidad de Manizales, y desde la ciudad de Cali nos acompaña Guillermo Rojas Quiseno, quien es doctor en Ciencias de la Educación, con énfasis en el suicidio. Ha escrito varios libros sobre este tema porque cada vez vemos más suicidio en el mundo. Veíamos que antes de la pandemia existía, ahorita con la pandemia continúa. Probablemente después de todo este encierro y toda esta tecnología y los efectos, pues las secuelas también en la salud mental han sido significativas. Y hablábamos un poco acerca del carácter con Guillermo, y él nos decía que es una de las cualidades que debe tener una persona desde esa formación, desde su niñez a través de sus padres. Y ahorita comentábamos, bueno, y los niños que aún están formando su carácter, pero tienen unos padres que de pronto tampoco tienen un gran carácter o una salud mental que no es la mejor, porque a su vez sus padres pues no tuvieron las herramientas para enseñarles qué hacer en estos casos, profe. Sí, tenemos un reto muy grande porque, como lo comentábamos justamente en el receso, la población de chicos y chicas entre los 15 años y los 19, es decir, ese periodo en el que están terminando su secundaria, que están entrando a la universidad y que están, digámoslo así, como en ese proceso de construcción de una identidad, de decir quién soy yo. Donde se hacen mucho bullying también, ¿cierto? Claro, claro. Incluso se hacen bullying con los temas a veces más cruciales de la identidad, que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver incluso con la sexualidad, y sufren mucho. Es decir, uno a veces se idealiza la juventud y se dice el divino tesoro, y uno los ve así como tan felices y tan risueños, y a veces pierde de vista que también hay unas tempestades interiores, que a veces hay unas soledades y que a veces hay unos dramas, digamos. Y no siempre las mejores herramientas para afrontarlas. Claro, de hecho por eso es que en el mundo, digamos, el grupo etario que está en más riesgo de suicidio está entre los 15 y los 29, okay, con un énfasis muy fuerte entre los 15 y los 19. Y también adulto mayor hablábamos que tiene sí, sí, esa es una tragedia silenciosa que tenemos, que yo creo que hace parte de nuestra sociedad y de la lógica utilitarista de nuestra sociedad, que a los ancianos los vamos dejando de lado, los vamos abandonando,
y digamos, la tasa de suicidio en personas de más de 65 años es muy alta y es creciente. Doctor Guillermo Rojas Quiseno, ese carácter en esas personitas que son los niños o bueno, adolescentes, que a su vez sus padres pues no tienen el mejor, ¿qué le podemos decir tanto a los padres como a los jóvenes que están en este proceso de formación para que tengan mejores herramientas en esa construcción? Tenemos una responsabilidad que va más allá de la alimentación y del techo. Tenemos la responsabilidad de velar y enseñarles desde niños, a través de cualquier medio, a que formen el carácter para que no se debiliten ni se entristezcan a través de las cosas que dicen o decimos los adultos, para que no nos pase lo que le pasa al patico pequeñito que estando alejado de su madre, viene el águila y se lo lleva. El mundo está lleno de aguiluchos, los cuales están persiguiendo a esas criaturas inofensivas. Y nosotros hemos pensado desde la educación, por eso admiro tanto al doctor Jaime y a la universidad, investigación permanente sobre el suicidio. Los llevo escuchando muchos años y los veo aportando en los proyectos educativos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque les están mostrando el camino a esos papás que debemos estar no en vigilancia de hechos ni en el control, sino en una buena formación para que ellos amen la vida, no el cuerpo. Y aquí viene una cosa muy linda que decía Gonzalo Gallo la semana pasada: quien se suicida no se está matando, está dejando el cuerpo, pero esa persona le va a pasar lo del alumno repitente, como decía Joseph Murphy. El alumno pierde el año y le toca repetir. No voy a profundizar sobre eso, pero se los dejo para que lo piensen con mucha atención, porque no es que me suicidé ya, no, recuerden que queda una cadena, un dolor que nadie se lo alcanza a imaginar, ese dolor tan profundo que dejan en las personas que sobreviven, se puede convertir en un suicidio silencioso también para ellos, como lo describió el doctor Jaime. Y viene el suicidio repetitivo. Cuando hablo de repetitivo es que se suicidó el hijo, viene el del papá y la mamá se deja morir, porque nosotros los papás les estamos entregando todo a los hijos, pero entonces volvémosles, que aprendan a decir no cuando hay que decir no, que aprendan a decir sí cuando hay que decir, y que aprendan a utilizar los sentidos estos y a dejar abandonado el retrovisor, que ya no miremos para atrás. De allí la importancia de la meditación, la oración y el silencio en nosotros para que aprendamos a controlar y estabilizar el consciente con el inconsciente. ¿Qué podemos decirle, profe, a las personas que de pronto han tenido un caso de suicidio en su familia? ¿Cómo deben abordar este tema? Si buscar ayuda psicológica hace parte, porque definitivamente siempre hablamos en Conexión Vital de que debemos cortar ese lazo y esa creencia de que ir al psicólogo es porque estamos ya locos, o que el psiquiatra es porque no, estamos súper descompensados, y trascender de que la salud mental es supremamente necesario y no tenemos que esperar a llegar a un estado extremo para cuidar nuestra salud mental. Así como vamos a donde el médico, también debemos ir a donde el psicólogo, a donde el psiquiatra, e inclusive antes de que pase algo muy delicado. Es una pregunta que voy a dejar abierta para que la respondamos después de unas notas que vamos a compartir con ustedes para seguir aprendiendo en Conexión Vital. Almendras, coco,
arroz. Son superalimentos ricos en antioxidantes, grasas buenas, vitaminas y calcio, que coadyuvan en la prevención de enfermedades degenerativas y fortalecen el sistema inmunológico. En Productos Naturales Dr. Rojas, transformamos estos nutrientes de la naturaleza en Vegetal Meal. Una deliciosa mezcla, ideal para todo tipo de personas. Y ahora nos transformamos a un envase biodegradable y amigable con el medio ambiente. Vegetal Meal, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable para el planeta. Ghee, conocida en India como mantequilla clarificada, en la que se le retiran los componentes grasos que nos enferman a la mantequilla animal y convirtiéndola en ghee, ideal para cocinar por su alto punto de humo y su poder nutritivo y saludable, ahora en tiendas naturistas y supermercados de cadena. Ghee, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para tu salud. Aloe vera, mangostino, piña y tamarindo dan a Sacrotin su poder natural. Estos alimentos ayudan a generar una película protectora, previniendo los problemas gástricos y convirtiéndose en el complemento ideal para la salud del aparato digestivo. Sacrotin Aloe, de Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Continuamos en Conexión Vital hablando sobre el suicidio con dos profesionales, el doctor Jaime Alberto Carmona, que nos acompaña de la Universidad de Manizales, él es psicólogo, y el doctor Guillermo Rojas Quiseno desde Cali, quien es profesor de universidades, además de ser doctor en ciencias de la educación. Y hemos tocado muchos temas sobre el suicidio, la formación del carácter, qué podemos hacer, la importancia de que los padres tengan un rol determinante en la formación de los hijos. Y ahorita terminábamos con una pregunta, y es, personas que ya han vivido la experiencia de suicidio en su familia, ¿qué deben hacer? Si buscar una atención psicológica, si vivir ese proceso, porque hay muchas personas que reprimen el dolor y creen que el tiempo lo va a sanar todo, como hemos escuchado durante tantos años, doctor. Sí. Hay un principio psicológico fundamental, y es que hablar alivia y callar enferma. Yo diría incluso que esto lo podemos aplicar para el tema del suicidio, diciendo que hablar está del lado de la afirmación de la vida, callar está del lado del riesgo de suicidio. Entonces, si ha ocurrido un evento cercano, en la familia, en los amigos, en el aula, lo mejor que podemos es darle un lugar a la palabra. Y darle un lugar a la palabra, por supuesto, si tenemos a mano un profesional, pero también con el maestro, también con los papás, también con amigos que consideremos que son personas con las que podemos conversar serenamente, de una manera madura, de una manera crítica, de una manera activa, que no sea solamente poner la oreja, sino también escuchar activamente, implicarse, involucrarse en eso que le pasa al otro. Entonces, la recomendación fundamental es démosle un lugar a la palabra, y en eso los maestros son personas que tienen mucho que hacernos, tienen mucho que decirnos, tienen mucho también que escucharnos, porque una buena escucha de un maestro salva la vida de un estudiante. Seguro que sí. Eso es una cosa fundamental. Doctor Guillermo y tío, a quien además felicito por su cumpleaños, tú que viviste una experiencia cercana, ¿cuáles son los consejos y recomendaciones que darías de lo que de pronto se debe hacer y lo que no se debe hacer, que en su momento, pues por estarlo viviendo, pudiste haber pasado por pues también momentos difíciles o cosas que ahora miras atrás y dices, pude haber hecho esto o actuado de una mejor manera, o estos son los instrumentos o herramientas que utilicé para salir adelante? Hay algo que tenemos que romper, es una cadena del remordimiento, porque nosotros creemos que sanamos
a través de sentirnos culpables de todo lo que nos pasa. Y entonces hacemos lo contrario que nos propone el doctor Jaime. ¿Qué hacemos? Nos encerramos en 4 paredes, nos queremos meter debajo de la cama, nos da miedo salir, creemos que todo lo que hay a nuestro exterior nos va a señalar y nos va a acusar. Yo creo que ahí hay que hacer una limpieza de la mente y hay que evitar los malos pensamientos, recordando que al subir la escalera de la vida, quien llega a los pensamientos de lo que pasó, de las cosas que no se pueden organizar, es como si volvieran a caer a empezar la escalera. Entonces el ser humano tiene que abrir un poquito la mente. Y es el momento preciso, pero no solo es el momento preciso para uno amarse, no. El momento preciso para amarnos es ya. Repito, no amar el cuerpo exageradamente, amar el alma, lo que llevamos adentro, dar prioridades a las cosas mías, saber abrazarme, saber darme cariño, saber darme un regalo, es decir, el don de merecer, porque ahí es donde tenemos que hacer rupturas. De lo contrario, ese encierro, como lo decía nuestro psicólogo, nos va a llevar a una angustia, a una represión de la energía aquí en el pecho, donde no vamos a ser capaces de soportar y donde no vamos a tener ese, como decía Roberto Carlos en su canción Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, le decía a la mamá, y cuéntame un cuento. Ahí es donde tenemos que rescatar el niño. Doctor Jaime, te quiero mucho, Santiago, te quiero mucho. Ahí es donde nosotros tenemos que liberar esa energía, de lo contrario vamos a tener una represión y no vamos a ser capaces de sobrevivir. ¿Qué opina usted, doctor Jaime? Como conclusión final, profe, porque se nos acabó el tiempo. Claro, yo creo que el amor interpretado de una manera correcta, como amor exigente, es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros amigos y es una gran herramienta para la prevención del suicidio. Yo creo que el amor entendido correctamente es un amor exigente. La exigencia sin amor es tiranía y el amor sin exigencia es alcahuetería. Yo creo que el amor forma, el amor acompaña y el amor nos hace afirmarnos en el mundo y desear vivir y en general, digámoslo así, afirmarnos en la vida. Bueno, y como agradecimiento a las 2 maravillosas personas que nos acompañaron el día de hoy, tanto de la Universidad de Manizales, profe Jaime, quien ha escrito varios libros, y mi tío y además doctor Guillermo Rojas Quiseno, un profundo saludo en la distancia, con mucho amor. Muchas gracias por compartir este espacio de conocimiento. Queremos cerrar este programa dando una de las muchas herramientas que existen para promover nuestra salud mental, como lo decía mi tío Guillermo, la meditación, la oración, el hacer actividad física, el poder conversar y hablar con otras personas. Y queremos cerrar este programa con un ejercicio de estiramiento, de yoga, como también decimos, que recordemos que yoga significa unión entre el cuerpo y la mente, y también recordarle a las personas que están abiertas las inscripciones al diplomado de suicidología para que aprendan y se formen. Así que muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sigan conectados para que aprendan este ejercicio y lo pongan en práctica en sus hogares. Y mil gracias por estar en Conexión Vital. Recuerden, esa conexión debe ser con nuestro interior. Ay, muchas gracias, Santiago. Profe, mi nombre es Santiago Rojas Gómez y en este espacio vamos a aprender a hacer el saludo al sol. Una serie de posturas que nos han enseñado desde hace miles de años, que se vienen practicando en el occidente y que cada vez se practican más en el oriente. Esto es algo que podemos hacer en nuestro día a día después de realizar esa práctica de conciencia, de meditación, de respiración, como la quieran llamar, de conexión.
podemos hacer estos ejercicios de estiramiento que nos van a ayudar mucho en esa conexión de mente y cuerpo y también para nuestra parte física. Recordemos que tenemos la edad según la elasticidad que tengamos y vemos que muchas personas tienen problemas de elasticidad, así que los invito a que saquen el tiempo, 5 minutos en su día a día para realizar este saludo al sol. Ojalá lo puedan hacer cuando realmente está saliendo el sol en la mañana, por eso es el nombre. Y los invito a que se conecten, voy a explicar paso a paso lo que debemos hacer, cada uno a su velocidad, no se trata de que tengan que hacerlo todo igual a como lo vamos a realizar, la idea es que disfruten y que sobre todo estén muy conectados con su respiración, que estén conscientes de lo que estamos haciendo. Lo más importante del yoga es esa conexión entre nuestra respiración y nuestro cuerpo. Vamos entonces a iniciar. Pueden hacerlo en un lugar cómodo de sus casas. Aquí tenemos en este caso una colchoneta. Vamos a pararnos enfrente de la colchoneta y vamos a iniciar levantando nuestros brazos, tomando una respiración profunda y botamos el aire y comenzamos a bajar, a tocar nuestros pies. Si de pronto ustedes no alcancen a tocar sus pies, pueden llegar hasta las rodillas. Si hasta las rodillas no llegan, entonces pueden dejar sus manos en la cadera. Y lo que pueden hacer muchos es asegurarse de que la rodilla esté bien flexionada hacia atrás. Podemos juntar nuestras manos y dejar caer nuestra cabeza. Muy bien. Después de estar aquí unos segundos, ya pueden flexionar sus rodillas, llevamos las manos al suelo y llevamos nuestros pies atrás. Sostenemos en esta posición durante unos segundos de resistencia. Y la próxima postura es muy importante. Van a llevar sus rodillas a la colchoneta y van a llevar su kumbhaka a la colchoneta. Tratan de sostener sin que el pecho toque el suelo durante unos segundos, también de resistencia. Si es muy duro, pues entonces pueden apoyar el pecho. Posteriormente van a dejar que sus plantas de los pies toquen la colchoneta. Las manos están a la altura de los hombros. Inhalamos y subimos. Miramos hacia arriba. Pueden abrir su boca. Miren que los codos están en una semiflexión. No están del todo con los hombros en las orejas, sino que es una semiflexión para que los hombros puedan caer. Sentimos cómo nuestra espalda baja se relaja. Sentimos que se estira. Muy bien. Vamos a ir a esta otra posición fantástica que nos va a ayudar mucho a flexibilidad. Vamos a llevar nuestra pierna derecha, la podemos llevar arriba. Si causa mucha dificultad, directamente la llevamos hacia adelante. Aquí vamos a tener diferentes opciones. Pueden apoyar la rodilla izquierda en la colchoneta, llevar sus manos en la rodilla derecha y estirar un poco hacia atrás. Y de pronto, para quienes quieran hacerlo un poco más avanzado, levantan la pierna y hacemos esta posición del guerrero. Tratamos de tener una flexión de 90 grados, nuestra pierna derecha. Nuevamente vamos a llevar las manos a la colchoneta, llevamos la pierna atrás, sostenemos unos segundos y volvemos a la posición de las rodillas en la colchoneta. Llevamos el pecho, ojalá no toque la colchoneta, sostenemos unos segundos, manos a nivel del hombro, inhalamos. Hacemos cobra, codos semiflexionados.
Podemos tomar unas respiraciones aquí. Recordemos que la planta de nuestro pie está apoyada sobre la colchoneta. Siempre conscientes de nuestra respiración, inhalando y exhalando. Muy bien, vamos nuevamente a esta posición. Podemos flexionarlas un poco, pero lo ideal es que nuestra cabeza nuestra cumbamba trate de tocar el pecho. Ahora llevamos la pierna izquierda adelante. La rodilla derecha puede quedar apoyada sobre la colchoneta, manos en la rodilla izquierda y llevamos un poco la cabeza atrás, inhalando y exhalando. Si alguien quiere hacerlo de una manera más avanzada, pueden levantar su pierna derecha, sostener unos segundos, estirar sus manos. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.